¿verdad? Decía que un hombre de Dios se forja o se forma a través del estudio de la Biblia, de la oración y de las tentaciones, ¿sí? Vamos a repetir Mateo 6:13, hermanos, en la versión NBI, todos juntos. Vamos a repetirlo 3 veces. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Otra vez. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Una vez más. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Señor, estamos delante de ti, pidiendo de tu Santo Espíritu nos dirija a redarguir nuestros corazones de tal forma que podamos comprender tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Que podamos entender qué es lo que tú quieres de nuestras vidas. Y podamos también poder entender cómo quieres que nos dirijamos a tu Padre. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hemos estado teniendo sermones, ¿verdad?, estos últimos, acerca de la forma en que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ¿sí? Jesús le dice, les voy a enseñar a orar, y nos da un modelo de oración, ¿verdad? Mas no es, como se ha dicho anteriormente, no es una receta, no es algo para repetir únicamente, sino es un modelo, donde cada parte de lo que hemos visto, ¿verdad?, nos muestra qué es lo que debe contener nuestra oración. Debe contener adoración, que es la parte inicial, ¿verdad? Debe contener también petición, pedir por el pan de cada día, por nuestras necesidades pues, particulares de cada cuerpo, de cada familia, pero también por las cuestiones espirituales, ¿verdad? Debemos pedir por los perdón de nuestros pecados, y que aprendamos también a perdonar a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Y hoy pues vamos a ver que es otra petición que Jesús le dice a sus discípulos que debemos hacer en nuestras oraciones. Y no nos deis caer en tentación, mas líbranos del mal. Les voy a pedir que busquen allá en Santiago, donde leímos. Santiago 1. Y les voy a pedir que lean del verso 2 al 4. Todos los que tienen versión NBI, que hagan la lectura. Santiago 1, de versos 2 al 4. Pueden empezar, hermanos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llegar al fin de una obra, para que sean perfectos e íntegros y que les falte nada. Muy bien. ¿Por qué leímos esta parte, verdad? Porque en la lectura que hicimos durante el orden no se leyó esta parte, solamente se leyó la parte que corresponde al sermón, que se refiere a las tentaciones, pero para tener un contexto más claro de lo que estamos hoy en esta noche reflexionando, en esta tarde reflexionando, por eso es que lo acabamos de leer. Antes de meditar en lo que se refiere a la petición de que no nos deje caer en tentación y que nos libren del mal, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Así muy leve. Ya vimos en la Biblia, ¿verdad?, acabamos de leer que hay tentaciones y también hay pruebas, ¿sí? Entonces, bueno, yo les voy a mencionar algo y ustedes me dicen si es una tentación por la que pasó esta persona, ¿verdad?, que nos habla la Biblia, o fue una prueba. El caso de Abraham, ¿sí? Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo, ¿sí?, y que en ese hijo iba a tener una nación tan grande como las arenas del desierto. Sin embargo, luego Dios le dice a Abraham
agarra a tu hijo, que ya había nacido Isaac, y ofrécelo en sacrificio. Abraham en ese momento, ¿verdad? En ese es lo que nos relata la Biblia, pasó por una prueba o por una tentación. Por una prueba, muy bien, son aplicados. Cuando iban a arrestar a Jesús, ¿verdad? Pedro le dice a Jesús: ¿sabes qué, Señor? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y le dice el Señor: no tan rápido, ¿verdad? Porque hoy precisamente vas a ser zarandeado, ¿verdad? Y bueno, cuando Pedro ya estaban juzgando a Jesús, Pedro estuvo allá en el jardín del templo donde estaba el sumo sacerdote, y le dicen: tú estabas con él. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué dijo? Lo negó, ¿verdad? Pedro pasó por una prueba, por una tentación. A ver. ¿Qué dice? ¿Prueba? Acá hay uno que dice tentación, porque los demás están diciendo prueba. ¿Qué nos dice Santiago en que acabamos de leer? ¿Cómo se da la tentación? Léalo en silencio. Allá la parte que leímos de la tentación. En el versículo 12. El versículo 13. ¿Sí? Dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿sí?, y seducido. Lo que hace a Pedro caer en pecado, ¿verdad? Porque mintió. ¿Había estado con Jesús o no había estado con Jesús? Sí. ¿Y qué hizo? Mintió. ¿Y qué es lo que lo hizo mentir? Su propia concupiscencia, ¿sí?, que todos tenemos. Hay quienes, por ejemplo, tienden a mentir mucho, pues va a ser todo el tiempo, van a estar en esas tentaciones de mentir. Entonces, Pedro fue tentado y no pasó, ¿verdad?, la tentación. A ver, uno más. José, cuando se le acerca la esposa de Potifar y allí lo quería abrazar y todo, ¿qué hace? ¿Qué fue eso que le sucedió a José, ¿verdad? ¿Fue una prueba o fue una tentación? Fue una tentación, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque pasó lo mismo, ¿verdad? Lo querían seducir. ¿Y qué hace José? Como decía un predicador: huye, venado, huye, ¿sí? Porque si te pones a que, no, yo soy muy espiritual, muy fuerte y ninguna mujer me va a venir a seducir, cuando te des cuenta ya caíste en adulterio, o fornicación o en pecado, ¿verdad? ¿Sí? Porque dice la Biblia: aquel que se crea fuerte, mire no caer. Y las tentaciones vienen a través de nuestra concupiscencia. Eso es lo que nos va llevando a la tentación. Y bueno, ahorita vamos a leerlo: qué es lo que produce la tentación, qué engendra la tentación, ¿verdad? Un ejemplo más tenía por acá. Job. Todos sabemos la historia de Job. Job sufrió enfermedad, ¿verdad? Y estaba sufriendo enfermedad. El caso de Job, ¿qué pasó Job? ¿Pasó por una prueba o por una tentación? Prueba. Pasó por una prueba, pero fíjense acá algo muy interesante en el caso de Job. Dentro de la prueba, y eso pasa, ¿verdad? Dentro de las pruebas vienen las tentaciones igual. Porque ¿qué le dice su mujer a Job? ¿Recuerdan? Cuando veía que estaba sufriendo Job, ¿qué le dice? Maldice a tu Dios y muérete. Pues lo estaba tentando, ¿verdad? O sea, estaba sufriendo el hombre. Imagínense, en la Biblia nos dice qué es lo que le pasaba, ¿sí? Cómo tenía que rascarse, porque era cosa terrible.
Y cuando estás en el sufrimiento, todavía viene alguien y te dice, maldice a tu Dios y muérete ya. ¿Por qué quieres la vida? Entonces, Job estaba pasando por una prueba y también dentro de la prueba ya pasó por la tentación. Y así sucede en la vida cristiana. A veces Dios nos pone por las pruebas, sí, pasamos, Dios la pone, pero la tentación no, ahorita vamos a leerlo, ¿sí? Pero estando en una prueba, que puede ser una enfermedad, la pérdida de un ser querido, ¿sí? De un familiar, cuando estamos a veces en una prueba de ese tipo, o la pérdida del trabajo, dentro de esas pruebas hay veces vienen las tentaciones, ¿sí? Acabamos de leer ahí en Santiago. Vamos a leerlo nuevamente. En Santiago 1. Vamos a leer, hermanos, el 12 hasta el 15 en la versión NBI. Desde el 12, leamos todos juntos. Dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al ser aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Acá nos describe Santiago de una manera así clara cómo se da la tentación y qué es lo que produce, cuál es el fruto de eso. ¿Sí? Primero nos dice que viene por nuestra propia concupiscencia, nuestros malos deseos, que son los que nos arrastran, nos seducen, nos hacen caer, y se engendra el pecado, y cuando el pecado es consumado, da como resultado la muerte. ¿Sí? Un ejemplo claro en la Biblia de esta situación la vemos en la vida de rey David, ¿verdad? Dice la Biblia que David tenía el corazón como el de Dios, ¿verdad? Sin embargo, pasó él por una situación muy, muy terrible, ¿verdad? Todos saben la historia, ¿verdad?, de David cuando cae en adulterio. ¿Cómo se da esta situación de David? David era el rey y nos relata la historia que estaban en guerra. Él como rey debía estar en la guerra, debía estar al frente, así era en esos tiempos, ¿verdad? Sin embargo, pues se quedó en su palacio, tal vez dijo, este pueblo con que vamos a luchar es de esos que rápido los vamos a acabar, ¿para qué voy yo? ¿No? Que vayan nada más los soldados, los comandantes, y yo me quedo. Después que se había echado una buena siesta, ¿verdad?, se sube al techo, a su terraza de su techo, y ¿qué es lo que pasa? Hace así. Imagínense, yo no sé, pero creo que está el palacio y las casas no están inmediatamente, ¿verdad?, del palacio, no estaban inmediatamente, no es acá como las casas de media, ¿verdad?, del Infonavit, que tienes casas una tras de otra, ¿verdad?, y casi hasta escuchas lo que dice el vecino. Allí todo, ¿sí?, las casas eran diferentes. Entonces yo me imagino que tal vez incluso estaba un poquito lejitos la casa, y David a lo mejor nada más vio la silueta, pero sí vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Y qué pasó? Lo que dice Santiago, ¿verdad? Su propia concupiscencia lo empezó a arrastrar, ¿sí?, lo sedujo, y lo sedujo de tal manera que no se quedó allí nada más acechando y esperó que la mujer se bañe y se quite y bueno, ya estuvo. No, lo llevó a hacer todo un plan tremendo, ¿verdad? Porque
adulteró con ella, y el adulterio, ¿qué lo llevó? Al asesinato, porque mandó a matar al esposo de esa mujer para que él se quede con ella y no se sepa la situación. O sea, vemos cómo, ¿sí?, una situación llevó a tal extremo del pecado, incluso a la muerte. ¿Por qué? Porque se dejó seducir por su propia concupiscencia. Hermanos, esa es nuestra vida. Acá en la tierra, esa es nuestra vida. Estamos todo el tiempo, ¿sí?, tentados a caer en pecado. En el trabajo, en la casa, en la calle, en el súper, donde te muevas, ¿sí? Tu concupiscencia, ¿sí?, el pecado que está en ti siempre está alerta. Satanás siempre está mostrándote lo que puede llevarte al pecado. Y nuestra lucha es tremenda, ¿verdad? Dice Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra huestes de maldad. ¿Sí? Entonces, nuestra vida así es también, ¿verdad? Es una vida en la que siempre vamos a estar en tentación. Por eso, Jesús, cuando le está enseñando a sus discípulos cómo deben orar, les dice, ¿sí?, que también tienen que incluir en sus oraciones, que le pidan al Padre que no los deje caer en tentación. En la Reina Valera dice, y no nos metas en tentación, ¿verdad? Pero el contexto es el mismo. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué implica esta petición de parte de nosotros, de los discípulos en aquel caso, y eso también es para nosotros, ¿verdad? ¿Qué implica esa petición hacia nuestro Padre que no nos deje caer en tentación? Vamos a pensar, a analizar y reflexionar en tres cosas. La primera es que implica que reconocemos que todo discípulo o seguidor de Jesús tiene que pasar por tentaciones, ¿sí? Porque Jesús no le dice a sus discípulos, pidan para que no tengan tentaciones, no, eso les dice, ¿o sí? No nos está diciendo, pídanle al Señor que no les dé, que no tengan tentaciones, que no. Lo que les dice, que no nos deje caer en tentación. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar, no hay manera de librarnos, ¿verdad?, de tener las tentaciones por nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre vamos a estar como en un campo minado, ¿sí?, donde caminemos vamos a estar al acecho de Satanás y siempre vamos a tener tentaciones. Y es tan así que incluso Jesús fue tentado, ¿verdad? El único que no puede ser tentado, lo dice también Santiago, aquí donde acabamos de leer, ¿quién es? Dios, ¿sí? Solo Dios no puede ser tentado. Dice, Dios no puede ser tentado, ni tentar a nadie. Por eso no podemos decir que cuando somos tentados, que Dios me está tentando. No, eso no lo podemos decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado, es claro aquí Santiago, ¿sí? Ni puede tentar a nadie. Es el único que no puede ser tentado. Todos los demás, por nuestra naturaleza, incluso Jesús, por su naturaleza humana, fue tentado. ¿Se acuerdan de qué pasó en la tentación de Jesús? Él fue tentado, ¿sí? De hecho, no solamente de la historia que nos narra la Biblia cuando está en el desierto. Él fue tentado en muchas otras ocasiones por los fariseos que se les acercaban, le hacían preguntas difíciles, ¿sí? Fue tentado en muchas ocasiones, pero allí donde nos habla la Biblia antes de que empiece su ministerio, nos muestra tres cosas, ¿verdad? Tres formas en que Jesús fue tentado. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo fue tentado? Primero que había estado 40 días en el desierto, tenía hambre. ¿Qué les dice Satanás? Convierta las piedras en pan. Sí, ¿verdad? Fue la primera, que convierta el pan en piedras, las piedras en pan. La segunda tentación, ¿qué fue? Que lo adore, ¿sí? Y después lo lleva a la parte más alta del templo y le dice, tírate, pues tus ángeles van a venir y te van a salvar.
Y fíjense que las tres situaciones por las que pasa Jesús no podía haber convertido la piedra en pan. Pues si luego alimentó a 5,000 personas, ¿verdad? Con unos pocos panes y unos pocos peces, convirtió el agua en vino. Entonces sí podía, ¿verdad? Pero no debía hacerlo, ¿verdad? Porque era Satanás el que se lo estaba pidiendo, ¿verdad? Cuando le dice Satanás, todo esto puede ser tuyo. Y si Él es Dios y es soberano, ¿verdad? Y es igual, todo eso es de Él. Y esa es la manera en que Él es tentado. Y también, fuera de Dios, todos los demás tenemos que pasar por tentación, ¿verdad? Como ya vimos en el caso de Jesús. Alguien que lea Hebreos 4, del 14 al 16. Y Gálatas 6:1. Por lo tanto, ya que es Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Muy bien, allá nos dice que Jesús fue tentado de la misma manera, en todo, de la misma manera que nosotros, ¿verdad? La única diferencia fue que es sin pecado. Y Gálatas 6:1, ¿qué dice? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Muy bien, entonces en todos estos pasajes, y hay muchos más, hermanos, lo que podemos ver es de que todos tenemos que pasar por la tentación, ¿sí? Hacer esta oración, o lo que nos enseña Jesús en la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Es que debemos entender y reconocer que tenemos que pasar por tentación, ¿sí? Esa es la primera implicación. La segunda es reconocer que solamente Dios nos puede librar del mal. Si no, pues, ¿para qué pediríamos eso? ¿Por qué nos dice Jesús que pidamos que no nos deje caer en tentación el Padre, si es que no pudiera hacerlo, ¿verdad? Entonces, solo Dios es el que nos puede librar del mal. Lo vemos como lo hizo con Jesús. Y recuerden que cuando Jesús ya iba a ser crucificado, va a Getsemaní a orar, y él dice que estaba afligido, y le dice a su Padre: si es tu voluntad que yo pase esta copa, que así sea, ¿sí? O sea, vemos allí el sufrimiento de Jesús, ¿sí? Tal vez allí había también esa tentación de que, bueno, pues yo soy Dios, yo ahorita puedo evitar que yo sea crucificado, ¿verdad? Pero Él dice: si es tu voluntad que yo pase esta copa, que así sea. Entonces, allí vemos que solo Dios es el que nos puede librar del mal. También en la parte que leímos de Santiago, y vamos a buscar en 1 Corintios 10, versos 12 y 13, igual alguien que lo tenga que lo lea. Primera Corintios 10, 12 y 13. Alguien que les dé lectura. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer.
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces allí nos dice, ¿verdad?, que Dios es el que nos va a dar la salida, ¿verdad? Dios es el que nos va a ayudar a poder ser librados de esas tentaciones cuando seamos tentados. Y Juan 17, 14 y 15, voy a leerlo, dice, aquí me refleja la luz, alguien que lo lea por favor. Juan 17, 14 y 15. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha oído, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Muy bien, entonces allá vemos que al mismo Jesús, ¿verdad?, cuando estaba orando por sus discípulos, reconocía, ¿verdad?, que su Padre es el que nos puede librar de todo mal. Él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Entonces, Dios es el único que nos puede librar del mal, es el único que nos puede dar la salida cuando seamos tentados. Entonces, esta es la segunda implicación que está en la oración del Padre Nuestro. Y la última, ¿verdad?, que queremos reflexionar el día de hoy es que hacer esta oración, hermanos, pedir a Dios que no nos deje caer en tentación, implica también un compromiso con Él. Porque Él nos ha dado medios, ¿sí?, de responsabilidad para no caer precisamente en tentación. Entonces implica también un compromiso. ¿Un compromiso a qué? En primer lugar, a la lectura y estudio de la Biblia, ¿sí? Recordando cuando Jesús fue tentado, lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Cada vez que lo tentaba Satanás a Jesús, ¿qué decía Jesús? Escrito está, ¿sí? Las 3 veces, si revisan el pasaje, las 3 veces cuando Satanás lo está tentando, él dice, escrito está. Entonces, ¿cómo se defendió Jesús de la tentación? ¿A través de qué? De la palabra. A través de la palabra. Y la sabía. Entonces, hermanos, es una responsabilidad también de parte de nosotros, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, estudiar la palabra de Él, porque es la manera en la que vamos a poder librarnos de las tentaciones, o más bien Dios nos va a poder librar de las tentaciones, ¿sí? Estudiando la palabra. Cuando seamos tentados, ¿cómo le vamos a decir a Satanás, sabes qué, hazte un lado, porque escrito está, si no nos acordamos ni siquiera de lo que está escrito con respecto a esa tentación? Satanás se va a reír de nosotros, va a decir, oh, ya viste, tú ni sabes la Biblia, ni sabes la palabra. Yo sí lo sé, porque si se fijan en la tentación de Jesús, el mismo Satanás también le dice, escrito está, tus ángeles van a venir y no van a permitir que caigas, ¿sí? Y le dice Jesús, escrito está, que no debes de tentar al Señor tu Dios. Entonces vemos que, hermanos, una forma que Dios nos ha dado para poder salir victoriosos en las tentaciones es su palabra, pero la tenemos que estudiar, la tenemos que leer, la tenemos que incluso aprender pasajes de la Biblia, ¿sí? Cuando estamos en angustia, ¿verdad? ¿Cómo voy a reconfortar mi espíritu si no me acuerdo, hay veces, de ningún salmo, ¿verdad? Si estoy pasando por el valle de sombra y de muerte, pero si no me acuerdo del Salmo 23, ¿cómo voy a reconfortar mi espíritu? Entonces, la lectura y estudio de la Biblia es muy importante, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 27:12? ¿Alguien que lo lea?
El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no vayas con ellos. ¿Sí? En la Biblia hay muchos pasajes que nos hablan de que tenemos que cuidar. ¿Sí? ¿Cuántos pasajes podemos encontrar? ¿Cuántas enseñanzas podemos encontrar que debemos cuidar de no caer en pecado? ¿Sí? Muchísimas. Proverbios, a mí, desde que lo leí hace tiempo, ¿verdad?, se me quedó grabado. Dice: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Sin embargo, ¿verdad?, lo primero que hacemos es irnos con los pecadores. Sabemos, hay veces que allí donde van a ir ellos, o alguien que te invita a cierto lugar o a hacer algo, sabemos que no le agrada a Dios. Lo sabemos, que lo hemos leído en la Biblia. Sin embargo, nada más voy a ir a ver, decimos hay veces. Voy a ir un ratito y me quito. No voy a tardar. Cuando se des cuenta, el pobre hermano ya lo zarandeó Satanás. ¿Sí? Dice la Biblia: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. No vayas. No te dejes engañar. Entonces, en la palabra de Dios tenemos la respuesta, ¿verdad?, para poder enfrentar esas tentaciones. Además de la lectura de la palabra, pues está la oración, ¿sí? Mateo 26, 40 y 41, alguien que le dé lectura. Es un pasaje conocido. Y Hebreos 4, 14, 16. Le voy a pedir a Alex que lea Hebreos 4, 14, 16. Y a Kefir, Mateo 26, 40 y 41. Sí, Hebreos 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que nos está diciendo ahí el escritor de Hebreos, ¿verdad? Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Ese trono de la gracia y ese acercarnos es orar, ¿sí? Es orar, es acercarnos a Dios por medio de la oración, ¿sí?, a ese trono de la gracia, para que encontremos ¿qué? El oportuno socorro. No voy a esperar que yo esté en la tentación para ponerme a orar. Lo tengo que hacer desde antes, continuamente. Diario deberíamos orar y pedir al Señor que no nos deje caer en tentación, porque estamos yendo a trabajar y vamos a estar relacionados con mucha gente que ofende a Dios, porque estamos yendo a la escuela, o porque estamos yendo a pasear o a X lugar. Pero hermanos, la verdad es que muy pocas veces, creo, hacemos esta oración. Oramos por muchas cosas tal vez, pero decirle al Señor: Señor, nos levantamos, nos inclinamos y digamos: Señor, no me dejes de caer en tentación el día de hoy. Y al día siguiente lo mismo, porque allí donde voy está terrible. Y es la verdad, hermanos. El mundo ahorita, donde nos movemos o donde nos movamos, ¿verdad?, está terrible. Las cosas que oyes, las cosas que dicen, las cosas que ves, ofenden a Dios. Y nosotros estamos
en ese mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar siempre para encontrar gracia y el oportuno socorro, ¿verdad? Y otra cita, ¿verdad? ¿Ya leyeron? No. Mateo creo 26, 40, 41, ¿qué fin? Por favor. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Muy bien, allá mismo Jesús le vuelve a decir a sus discípulos, velad y orad, ¿sí? Para que no caigáis en tentación, ¿sí? Entonces, la oración, hermanos, es otra forma de que nosotros nos podemos ir creciendo en la vida espiritual para poder librarnos, ¿sí? Para que Dios nos pueda librar de esas tentaciones y no caigamos en pecado. Y allá en Efesios 6, creo que es desde el 10 hasta el 20, es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Que nos habla sobre la armadura de Dios y nos dice que que nos debemos poner la armadura de Dios para poder hacer frente a las artimañas del diablo, ¿verdad? Y ya casi terminando esta parte, dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Acá en Efesios nos está hablando de dos armas, ¿verdad? ¿Sí? Tanto la palabra, que es el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y además nos piden que oremos en todo momento. Entonces, para que nos podamos mantener firmes, hermanos, tenemos que hacer uso de la lectura de la palabra y tenemos que hacer uso de la oración. Vamos a buscar en 1 Corintios 10 y leemos el verso 5 y el 6. Con esto concluimos. 1 Corintios 10. Vamos a ponernos en pie y leemos el verso 5 y 6. Dice la Biblia: sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para que servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Seguimos leyendo. 7. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: se sentó en el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quede escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Qué promesa hay? ¿Verdad? ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Qué promesa hay? Pablo primero relata todo lo que pasó en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Cómo esas gentes tercas, ¿verdad? Fueron, pues, la ira del Señor se encendió contra ellos. Y luego nos dice que eso fue para ejemplo, pero es a partir del
creo que es el verso 13, ¿verdad? Dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, ¿sí? Ese pasaje lo tenemos que tener muy presente, hermanos, ¿sí? Tenemos que buscar la firmeza en Dios. Él nos ha dado una promesa. No nos va a dejar sucumbir más de lo que podamos resistir, pero siempre y cuando nosotros también, ¿verdad?, estemos siempre alimentándonos de la palabra de Dios, siempre en oración, ¿sí? Porque dice que nos va a dar la salida, pero muchas veces, ¿qué pasa? Estamos viendo la salida, ¿y qué hacemos? Estamos tentados, ¿verdad? Estamos en un momento de tentación y vemos la salida, porque Dios nos la muestra, pero nuestro pecado, nuestra concupiscencia, en vez de salir, nos metemos más, ¿verdad? Y terminamos cayendo en pecado. Si queremos agradar a Dios, porque nos dice que Él es fiel, ¿sí?, para con nosotros, si queremos agradar a Dios y obedecer a Dios, tenemos que procurar siempre, ¿verdad?, hacer su voluntad. Oremos esta parte del Padre Nuestro, ¿verdad? Realmente ese es el deseo, que cada uno de nosotros todos los días, ¿verdad?, antes de salir de la casa, podamos decirle: Señor, líbranos, no me dejes caer en tentación, mas líbranos de mal. Y si hay situaciones específicas en nuestra vida, que es lo que más nos lleva a la tentación, ¿verdad?, tenemos que decírselo. Tal vez lo mío no sea lo mismo que lo de Ana, ni lo que la hermana o el hermano, ¿verdad? Sí, a mí tal vez no me cause tentación robar, pero tal vez haya alguno que sí, porque en su vida anterior lo hacía. Entonces, Señor, no me dejes caer en la tentación de robar, o de hablar mal, o de chismear, mas líbrame del mal. Que el Señor bendiga su palabra.